La llegada de la aeronave comercial más grande del mundo fue registrada mediante el lente de Mario Posada en 1976. Así como este acontecimiento, fueron muchos los registrados por este reconocido fotógrafo durante décadas en la ciudad de Medellín. Hoy, nuestra caja del tiempo nos remite a 2007 para conocer sus registros mediante autorretrato, una serie dirigida por la periodista Jacqueline Hurtado. Sin faltar un domingo al estadio, 15 años. Yo en esa, y lo que decía anteriormente, aquí se genera un encanto. Pedestal, con esa la altura exacta, iluminarlos con luz polarizada y hacerles... Mire, estando en la... El domingo 5 de diciembre de 1976, a las 11:25 de la mañana, el Jumbo 747 de Avianca, la aeronave comercial más grande del mundo en ese momento, hizo su aparición al sur del Valle de Aburrá y sobrevoló la ciudad de Medellín por 7 minutos. Según los diarios, más de 30.000 personas se reunieron en los alrededores del aeropuerto Olaya Herrera para apreciar la imponencia de semejante avión. Muchos fotógrafos captaron las imágenes de aquel evento, que sin duda le cambió la rutina a la ciudad. Pero solo uno, Mario Posada, el dueño de Movifoto, pudo reproducir desde diferentes ángulos la situación. La razón, en un arriesgado vuelo realizado en su avioneta particular, Posada, un amante de los aviones, acompañó el recorrido y aterrizaje de la gran nave. Sus fotos fueron sin duda la más contundente descripción de aquel episodio, e incluso le merecieron elogios de la firma constructora de esta clase de aviones. Lo hicimos cuando el capitán Jaramillo salió de Cali, ya hacia Medellín, me llamó por el radio, yo decolé de mi avioneta HK771, me fui a volar hacia Bello, y ahí ya lo esperé y tomé las fotos paralelas. Nos encontramos más o menos a la altura de Suramericana de Seguros. El avión venía un poquito más bajito de la altura que yo tenía, volando paralelos. Yo lo cogí desde Suramericana hasta el puente, hasta la 33, ahí aterrizó. Al día siguiente en el Colombiano salió la foto al revés, de mi avioneta que se veía como un gallinazo al lado de semejante monstruo, en la primera página del Colombiano. Los años 30 del siglo pasado fueron tal vez uno de los más conflictivos en términos laborales de la historia de la ciudad. Oleadas de huelgas de trabajadores del sector textil, los ferrocarriles, la compañía de tabaco, los tranviarios, los choferes de taxis y hasta los sastres decidieron organizar paros para reclamar sus derechos. Para muchos, todo ello era influencia del beligerante orden mundial, manifestaciones de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años, Mario Posada vivía la infancia y sus padres, que viajaron a Europa, no hallaron un regalo que superara aquella pequeña cámara que su hijo recibiera el día de la primera comunión, cuando solo tenía 7 años. En virtud de la afición a la fotografía, pues mis padres me apoyaron siempre y en su primer viaje a Europa me trajeron la primer cámara de 35 milímetros que llegó a Medellín, que fue la Leica 3C. Posteriormente, ya después de la guerra, me trajeron el modelo nuevo, que fue la 3F. Sin faltar un domingo al estadio. Como en todo el mundo, los retratos fueron también en Medellín las tomas más habituales de nuestros primeros fotógrafos. Desde mediados del siglo XIX, cuando se reportan los primeros experimentos fotográficos en nuestra región, tanto la clase alta como la gente de escasos recursos iban a los estudios o les pagaban a los pocos fotógrafos ambulantes que había con el propósito de ostentar su prestigio social, o también para eternizar alguna ocasión especial, que usualmente era una ceremonia religiosa, mediante un retrato individual o colectivo. Pero luego, con los avances de la técnica, muchos fotógrafos salieron de sus gabinetes en busca de aquellos eventos que rompían la rutina de la ciudad, o también para promocionarla.
Durante la primera mitad del siglo XX, fueron varios los álbumes fotográficos que se publicaron para dar cuenta de una manera ordenada de los constantes cambios en los usos del suelo, pues el crecimiento industrial, arquitectónico, comercial, los sitios turísticos y, en general, muchos espacios de la ciudad olían a nuevo. Cada uno de ellos certificaba a su manera la transición de Medellín de villa a ciudad. Y aunque en los directorios telefónicos de la ciudad aparecían cada vez más fotógrafos, no habían muchos almacenes especializados. En la Guía Comercial y Profesional de la Ciudad, editada por la Cámara de Comercio en 1935, figuraban tan solo Heriberto Wolf, representante de la casa alemana Agfa, y el de Oscar Duperli, que distribuía los productos americanos Eastman Kodak. Oscar Duperli era muy amigo de Agustín Nieto Caballero, el fundador del Gimnasio Moderno, y él tenía una novia aquí en Medellín. Él dijo que sí lo acompañaba a visitar a la novia. Él se vino a visitar a la novia y se enamoró de la hermana de la novia de Agustín Nieto. Y por eso un negocio que se iba a montar originalmente en Bucaramanga, decidió montarlo en Medellín. Fundó pues su primer almacén el 4 de julio de 1915. Él era solo. Él era el que revelaba, el que vendía, el que atendía, el que barría, el que llevaba, el que hacía todo. Después consiguió un ayudante que era el que más tarde se convirtió en un fotógrafo también muy prestigioso de Medellín, que es Francisco Mejía. Él trabajó con él por unos años y poco a poco, a medida que el negocio fue creciendo, pues ya hubo necesidad de contratar más personas. En ese momento las cámaras eran unas cajitas de cajón, una cámara de cajón Agfa, que la vendían en don Heriberto Wolf en Junín, el primer almacén Agfa que hubo en Medellín antes de la guerra. Y eran unas cámaras muy sencillas, apenas tomaban un rollo 128 fotografías. Con la intuición de un negociante, Mario Posada, que había regresado de Estados Unidos, convertido en un ingeniero químico de la Universidad de Columbia, graduado en 1951, decidió incursionar en el mundo de las importaciones. Y trajo entonces a la ciudad los equipos que luego dotarían algunas emisoras como La Voz de Medellín y La Voz de Colombia, entre otras. Mario Posada había recibido del Banco Comercial Antioqueño 6.000 pesos en préstamo, con los cuales importó varias grabadoras de cinta que luego, ante su éxito comercial, lo llevaron a importar casi una centena más. Así se consolidó uno de los almacenes especializados en artículos eléctricos y fotográficos más recordados de Medellín, ubicado en la carrera Junín, el almacén Fotoelectro, que tuvo además el primer laboratorio a color en la ciudad. Decidí fundar a Fotoelectro, que fue el primer almacén que tuvo Medellín de artículos electro, el primer almacén con varias dependencias. Teníamos sección de discos, sección de artículos fotográficos, sección de cámaras, toda clase de artículos fotográficos, discos long playing, por supuesto, los primeros tocadiscos automáticos, los primeros grabadores de cinta y en fin. Fotoelectro fue en realidad un éxito muy grande porque fue un almacén muy atractivo y todos, absolutamente todos los fotógrafos de Medellín, incluyendo los que me antecedieron en estos programas, fueron mis clientes. Don Jorge Obando, don Félix Obando, me acuerdo mucho del fotógrafo Mejía, que fue muy famoso, en fin, todos fueron mis clientes en Fotoelectro, porque ya encontraban absolutamente todo lo que necesitaban. Desde su aparición en Austria en 1869, la tarjeta postal, una de las modalidades de la fotografía exterior, tuvo una amplia acogida en el país. Las postales eran en sus orígenes fotografías copiadas en papeles de más o menos 9 por 14 centímetros, cuyo diseño dejaba espacios para la estampilla y la dirección del destinatario. Estas tarjetas se convirtieron rápidamente en objeto de intercambio y colección, cuyo éxito se debió en gran medida a los turistas, quienes en aquella época no tenían por sí mismos la oportunidad de inmortalizar los recuerdos de sus viajes con tal calidad. El Movifoto logró un gran prestigio precisamente porque era la empresa que nos dedicamos a hacer postales y a publicitar el país bajo el punto de vista turístico, y se hicieron muchas postales, muchos afiches, muchas cosas, y era muy interesante. Al advertir el auge de las postales, Mario Posada decidió fundar en 1965 la primera litografía en Medellín especializada en la impresión de postales, Movifoto.
Para ello, contrató varios fotógrafos de la ciudad, con quienes se dio la tarea de recorrer el país y algunos países del continente, a la caza de sus más hermosos parajes, los monumentos históricos y sus principales sitios de verano. La mejor forma de hacer conocer un país en esa época era por medio de las tarjetas postales. Entonces yo tuve ese privilegio de retratar a todo Colombia. Yo estuve en Cartagena, en Santa Marta, primero por tierra. Posteriormente empecé a volar en avionetas de Cessnica. Hicimos unos vuelos maravillosos, era la mejor manera de retratar a Colombia, porque imagínese, usted cogía el río Magdalena y volando a 500 pies de altura, digamos 150 metros de altura usted iba mirando y retratando todo lo que encontraba a su antojo. En esa forma retraté yo a todo Colombia. El producto número uno eran las tarjetas postales. Y la materia prima para esas tarjetas postales siempre fueron las fotos de don Mario Posada. Ya fueran al principio terrestres y después ya aéreas cuando ya él adquirió la avioneta. Sin embargo, para la época los procesos de revelado aún eran muy rudimentarios, por lo cual era necesario enviar en muchas ocasiones los rollos al exterior. Las labores de acabado sí tenían lugar en los talleres de la empresa aquí en la ciudad. Para poder tomar una foto en colores había que utilizar la única película que existía, que era el Kodachrome, producto de la Eastman Kodak Company, que era la compañía más grande del mundo. Había que mandar a revelar ese rollo a los Estados Unidos, y por correo aéreo, recomendado por supuesto, y esperar que lo devolvieran. Eso solo se demoraba 2 o 3 días. Después, para hacer una fotografía, convertirla en tarjeta postal, habría que hacer una separación de colores, que era sacarle 4 negativos por medio de diferentes filtros, amarillo, magenta y el azul, y el negro, por supuesto. Y después de eso, hacer positivos que había que tramar, y luego había que hacer planchas litográficas, empezar a imprimir un color, el amarillo, luego era un proceso muy complicado. Movifoto era una litografía que en su época era de las mejores, pero de todas maneras era una editorial o una litografía muy distinto a lo que se ve hoy. A ver, Movifoto, nosotros decíamos que Movifoto era una nueva imagen de Colombia con cultura y movimiento y a todo color. Ante el éxito de las postales, a Mario Posada se le ocurrió otra idea que daría también enormes ganancias: difundir a través de un álbum que se llamó Conozca a Colombia, la diversidad de nuestro territorio. El proyecto, avalado por el entonces presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, estaba justificado por el desconocimiento generalizado del país, que por aquella época estaba compuesto apenas por 17 departamentos. El lanzamiento, toda una clase de promoción comercial, se hizo el 7 de agosto de 1968, y desde aquel día, multitud de niños y adultos se tornaron en obsesionados coleccionistas que compraban en tiendas, librerías y puestos de revistas las láminas que en paquetes de A4 reunían imágenes tanto de la historia como de la diversidad de nuestros pobladores. Fue tal el éxito del álbum que alcanzó 3 ediciones. Fue tan exitosa la promoción que de 60.000 álbumes que creímos vender en todo Colombia, los vendimos en la primera semana en Medellín. Posteriormente, tuvimos que hacer una reedición de otros 60.000 álbumes que también se vendieron en una semana. La casa matriz de ESO, la principal firma patrocinadora del proyecto, decidió replicar la experiencia a otros países del continente. Y allá probaron hacer el mismo álbum en Perú, Ecuador, Sudamérica, en todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Y ahí fue cuando me tocó a mí ya empezar a tomar fotos de otros países y tuve que contratar fotógrafos como León Ruiz, que me tomó todas las fotos desde Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica. Yo tomé las de Panamá, Ecuador y Perú, Colombia. Habíamos hecho el Conozca Colombia, que fue un álbum de mucho éxito, como una promoción de la ESO. Y se propuso hacer un Conozca Centroamérica. El Conozca Centroamérica, pues, verdaderamente es un viaje inolvidable para mí. Las cámaras Nikon de 35 mm, las Hasselblad y las Asahi Pentax de 6x7 y 6x6 eran las más utilizadas en esos recorridos. Era tal el prestigio de Movifoto que cuando yo estaba en Centroamérica y llegué a Costa Rica, la manera como yo
me documentaba para ver dónde tomaba fotografías, era ir a las empresas de turismo o algo por el estilo que en todas partes hay, una oficina que dirige el turismo, que ayuda con aquello, y llegué a la empresa de turismo de Costa Rica y inmediatamente me introdujeron con el gerente. Dijeron, nosotros estábamos en comunicación, tratando de comunicarnos con su empresa en Colombia, porque necesitamos precisamente que nos fotografíen esta lista de fotos que tenemos aquí. Además de las postales y álbumes, Movifoto registró importantes acontecimientos como la llegada del rey de España a Cartagena, el encuentro entre los presidentes Omar Torrijos de Panamá y Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Alfonso López Michelsen de Colombia, o el cubrimiento de la primera visita de un papa a América, la llegada de Pablo VI a Colombia en el marco del Congreso Eucarístico Internacional. Cuando el Congreso Eucarístico Internacional, yo tuve el privilegio de que el doctor Ignacio Betancourt Campuzano, que era su director ejecutivo, me nombrara fotógrafo oficial del Congreso Eucarístico. Entonces fue un compromiso muy grande porque íbamos a ser los únicos, o la única persona que iba a estar al lado del Papa en las entrevistas privadas y en las principales ceremonias. Yo contraté a León Ruiz, que entonces trabajaba conmigo en Fotoelectro, y nos fuimos a Bogotá y tomamos todas las entrevistas privadas del Papa en el Palacio de Nariño, con el alcalde Barco, en el Templete, en la Basílica. Luego una foto muy linda que se tomó desde el Palacio Cardenalicio sobre la plaza de Santa Fe, de la plaza de Bolívar de Bogotá, donde se veía el Papa dando la bendición. Esa foto la tomó León Ruiz mientras yo filmaba en 16 milímetros la misma escena. Con la llegada de los primeros aviones al país a finales de la década del 20, no solo se instauró el transporte de pasajeros o el servicio de correos por esta vía, nació también la fotografía aérea, cuyo principal aporte fue sin duda la diversidad de nuevas imágenes que desde otros ángulos daban cuenta de la extensión y apariencia de muchos lugares de nuestro territorio. Según los datos, las primeras fotos aéreas fueron tomadas por Laché y Enrique Hubach, técnicos de la SACACTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, la primera empresa de su género en Colombia, fundada en diciembre de 1919. Yo viví de la fotografía, es decir, la fotografía es un negocio muy lucrativo. Yo vendía las postales como vendía también los fotomurales. Yo hice los primeros fotomurales de Colombia, de las fábricas, de los hoteles, de las grandes empresas, de Coltejer, del hotel yo hice todos los hoteles de Colombia en fotografías aéreas y a todos les vendí sus fotomurales y sus tarjetas postales. Era un gran negocio. Para los gerentes de muchas entidades de la ciudad, de todas las panorámicas de sus instalaciones, las que mejor daban cuenta de la magnitud de sus construcciones eran las que se captaban desde el aire. Por ello, Mario Posada, desde su avioneta personal o desde otras que alquilaba, realizó un sinnúmero de fotografías de diversos lugares de la ciudad, que hoy permiten además dar cuenta del crecimiento de esta. Pero tal vez ningún otro objeto ha ejercido tal seducción en Mario Posada como los aviones. Su archivo contiene la colección más completa de la diversidad de estas aeronaves que aterrizaron en nuestros aeropuertos durante el siglo pasado. El 10 de enero de 2006, a las 3:30 de la tarde, en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, aterrizó el A380, el avión comercial de mayor tamaño en el mundo, con capacidad para 800 personas. Su llegada, como la del Jumbo 30 años atrás, causó gran revuelo en Medellín. Durante su estadía, el avión estuvo prácticamente vigilado por cientos de peregrinos que se turnaron para observarlo los 3 días que permaneció allí.
A los 80 años, Mario Posada se las arregló para llegar hasta la torre de control del aeropuerto y desde allí registrar una de las imágenes que no podían faltar en su archivo, la del gigante del aire, el Airbus. Hoy nuestra caja del tiempo se cierra a la espera de otras historias, otras memorias de nuestra ciudad. Los esperamos en nuestra próxima emisión para que recordemos juntos los programas que hicieron historia en nuestro canal Telemedellín.